Bueno, buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros. Un gusto compartir con ustedes este conversatorio. Pedirles disculpas que estoy en la calle, pues por eso son esas cosas que nos estamos acostumbrados con este Zoom y por eso tengo la cámara apagada. Pero bueno, no quería estar ausente de esta actividad tan importante como secretario general de FEDUM para darle todo el respaldo de la federación a la misma. Felicitar al compañero Oscar, que fue el que armó esta iniciativa, agradecerle a Martín, que va a ser parte de este conversatorio, y también agradecerle por todo el trabajo tan importante a los dos que vienen realizando en esta pandemia que azota no solo a nuestro país, sino al mundo. Ahí simplemente, como presentación, decir que desde la FEDUN, el gremio de los docentes universitarios, estamos orgullosos de la totalidad de los docentes de nuestro país que han sostenido el año pasado las clases de manera virtual, en muchos casos con bastante esfuerzo. Y bueno, este año seguramente las clases van a seguir de la misma manera durante el primer cuatrimestre, solo se podrá recuperar la presencialidad en actividades muy puntuales, como algunas prácticas de laboratorio y algunas actividades de la salud que son imposibles de hacer de manera virtual, con lo cual se hará de muy pocas actividades de manera presencial y de manera de excepción. En esto yo siempre hago el chiste que qué pasaría si cualquiera de nosotros va a ver a un médico y atrás dice el diploma recibido de manera virtual, ¿no? Saldríamos espantados. Por eso, obviamente, que la virtualidad no reemplaza la presencialidad, pero bueno, era hacer eso o no hacer nada. Así que bueno, creo que se hizo lo mejor que se pudo, como decía, con el gran esfuerzo de los docentes. Este año seguiremos de esta manera hasta que estemos todos vacunados. Seguramente Oscar, Martín van a poder hablar muchas más cosas que ellos saben sobre la vacunación y sobre todo lo que se está haciendo. Ahí de la FEDUN estamos en contacto permanente con el Ministerio de Educación y de Salud y sabemos que los docentes universitarios vamos a empezar a ser vacunados seguramente a partir de abril, luego de los docentes primarios y secundarios que arrancan antes que nosotros. Así que bueno, felicitar a todos los docentes nuevamente por el esfuerzo que están haciendo, agradecer a todos los que están en el Zoom, a Oscar, a Martín y a todos los que van a presenciar el mismo. Así que a seguir trabajando por mantener esta universidad pública, gratuita, inclusiva, del cual estamos todos muy orgullosos. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Cuando le digo a todos, cuando el secretario general de la FEDUN habla de Oscar y de Martín, habla de Oscar Atienza y Martín Petróleo, no está hablando de mí, porque la verdad que en la pandemia lo único que me tocó hacer durante un año fue quedarme encerrado en mi casa, que era lo que había que hacer. Dicho esto, vamos a tratar de acomodar y de arrancar este conversatorio que técnicamente es una reunión donde vamos a charlar del tema COVID, no es académico ni mucho menos, pero sí vamos a tratar de ponerle un poco de ciencia, ¿no? Que a veces hay algunos que no la escuchan correctamente. Así que voy a arrancar presentándolo a Martín Barrenuevo. Le voy a pedir a los dos que prendan el micrófono, somos gente grande, no necesitamos, podemos pisarnos con ganas, sin ningún problema mientras hablamos, y también podemos controlar nuestras palabras. Bueno, arranco con Martín. Martín, voy a arrancar con vos con una definición que me inventé y creo que cuando la termine de decir Oscar va a aplaudir, pero yo me tiro después que salga lo que Dios quiera. Martín, además de ser contador, además de ser senador provincial de Corrientes, es un tipo que se dedicó a mirar los números de la pandemia. ¿Para qué los mira? Ahora en un ratito lo vamos a saber, pero la definición que él debería poner en su bio de Twitter, por decirlo, sería: los números no toman decisiones, pero sin los números no se pueden tomar decisiones. Estamos por ese camino, creo, Martín, ¿no? Hola Martín, hola Oscar, ¿cómo estás? Bueno, a Daniel también que ya se desconectó, pero la verdad que primero agradecerle la convocatoria, agradecerle a Oscar también, que él es el que sabe, en realidad nosotros aportamos de otro lado. Y lo que sí, uno de entrada lo que buscó era poder aportar
estadística, poder aportar datos que sean entendibles. Muchas veces justamente a aquellos que más saben les cuesta por allí transmitir ese conocimiento y pasarlo al llano, y entonces por ahí la combinación esta que tengo yo también dedicarme a la actividad política, soy senador en Corrientes y trato siempre de poder hablar de manera llana, de manera que se me entienda. Bueno, esa fue una de las motivaciones por las cuales arrancamos allá por marzo del año pasado a publicar los temas del COVID. Y por otro lado, una cuestión que para mí es central, que tiene que ver con una mirada federal, con una mirada amplia de todo el país, de todas las provincias, que no nos quedemos solo con la noticia del Gran Buenos Aires, ¿no? Todos los que vivimos en el interior sabemos que nos levantamos temprano, prendemos la tele y sabemos cómo está el subte, si está cortado el puente La Noria, y todo pareciera ser que forma parte de nuestra centralidad, y la verdad es que eso no es así. Buscamos también mostrar desde el punto de vista de la pandemia esta necesidad de entender que hay distintas realidades, y en el tema que tocamos hoy, entender las distintas realidades epidemiológicas es central. Mira, tanto es así lo que decís, que nuestra primera charla sobre universidad y presencialidad la estamos armando con un cordobés y un correntino. Claramente a vos te molesta muchísimo más que se corte el puente Resistencia Corriente, que es lo que pasa en Puerto La Noria. Totalmente. Y eso este es un espacio donde podemos meternos y empezar a hablar de otras cosas. Déjame presentar a Oscar. Oscar es un médico, como todos los compañeros que nos siguen, que lo siguen a él en las redes. A mí no me sigue nadie, a él lo siguen un montón. Todos saben que es médico. No solo es médico, es especialista en salud pública, pero además es un militante político. Entonces, para él pensé también un aviso para Facebook, que vendría a ser así en el último año. Cerremos todo y después vamos viendo. ¿Puede ser esa definición, Oscar? Sí, es así, es así. A ver, mira, yo creo que se da una combinación muy interesante con el tema bueno, tengo los dos, Martín, ahora voy a hablar de Martín Barrio Nuevo, ¿no? Porque... Cuando vos hablas de Martín, todos sabemos que es Barrio Nuevo, olvídate. Yo no existo. A ver, la perspectiva interesante fue lo que yo dije en el primer vivo que hice, ¿no? Ahora, hoy es 26 de febrero, el 20 de marzo va a ser un año que empecé con los vivos todas las noches a las 23 horas. Llevo casi 300 vivos, más de 70 conversatorios como este que hemos organizado para llevar la información a la gente. Y lo primero que le dije a la gente es, para poder entender la pandemia tenemos que entender de política, porque si no entendemos de política nos perdemos más de la mitad de la pandemia, porque acá movilizamos y se movilizan una serie de intereses que no los vamos a entender si no entendemos de política. Y la perspectiva muy interesante que le da Martín Barrio Nuevo a sus gráficos, además de que son perfectos y que sin esos gráficos nosotros los médicos no podríamos llegar muy lejos, porque en estadística, yo tengo 2 maestrías, vi mucho estadística y soy docente universitario y doy clases de estadística, pero cuando miro los números de él, van años luz adelante a lo que yo puedo llegar a hacer con mis conocimientos. Entonces, nos sirvió muchísimo para poder entender la pandemia, y la didáctica que tienen los gráficos creo que han marcado a nivel nacional una tendencia, me parece. He visto noticieros completos a nivel nacional realizados con los gráficos de Martín Barrio Nuevo. Así que para mí es un placer poder... Es el afamado clásico choreo eso, que seamos sinceros. Así es. Algún caché tendrían que tirar ahí para el lado de Martín, porque la verdad que son gráficos impecables, de los mejores que he visto en mi vida, y a nivel estadístico tocan todo, y tocan lo político, que es lo que más nos interesa, porque esta pandemia la tenemos que entender desde lo político. Así es que la verdad es que era uno de los pocos con los que faltaba que hiciéramos algún vivo para poder charlar con la gente, y aquí estamos, nunca falta la oportunidad, falta mucho tiempo para que esta pandemia, no sé si va a coincidir conmigo Martín, pero tenemos pandemia para todo el año seguro, parte del año que viene, aunque irá por ahí decreciendo de acuerdo a la cantidad de vacunas que vamos consiguiendo.
pero me parece que da para largo y está muy bueno y la verdad que lo felicito, porque se ocupó de un tema en la pandemia que no lo tocaba nadie, porque a partir de Martín Barrionuevo empezaron a surgir otros que empezaron a darle un poco el toque estadístico al tema. Así que yo personalmente mi agradecimiento, porque lo he citado muchísimas veces, cada vez que me he tenido que pelear con alguien iba al Twitter de Martín, buscaba los gráficos y le decía, aquí está. Así que nada. Lo que no te resolvía Martín, te lo resuelve el resto, que ya después vamos a hablar de él. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Daniel Ricci que nos acompañó ahí, a vos, Martín Folini, sin vos esto la verdad que sería inviable y te agradezco muchísimo, ¿no? Bueno, vale. Vamos a ordenarnos, porque se me acaba de apagar una de las compus, esto es televisión verdad, televisión verdad. Bueno, así que ahora tengo que hacer algunos retoques, pero vamos a ordenarnos. Una de las premisas con las que estamos armando esta charla es que no todas las universidades son iguales, no todos los lugares están igual, no se pueden tomar las mismas decisiones, y no es lo mismo una carrera que necesita práctica en territorio, digo, incluso medicina, cuando hablo en territorio, en el terreno de trabajo, y otras que, como la que me tocó estudiar a mí, que alcanza a componer el cuerpo arriba de una silla muchas horas. Pero tampoco es lo mismo para un país. Entonces, Martín, ¿por qué no nos ubicás de cómo está nuestro país con el tema de estadística del COVID? Porque en ese país es donde están las 55 universidades nacionales que FEDUN, como gremio nacional, representa a sus trabajadores, y para ese país tenemos que pensar respuestas. Pues es una pregunta que no quiero que me la conté. Ahora arrancamos con lo tuyo, Martín, pero se lo dejo a los dos. Yo tengo la sensación que lo que mejor nos podría pasar hoy es encontrar las preguntas correctas, porque las respuestas es bastante más complejo, ¿no? Pero arranquemos con la cuestión de la estadística y cómo está la situación en Argentina hoy. Y yo voy a apagar un cachito la cámara para poder conectar los aparatos que se me desconectaron. Bueno, cómo no, muchas gracias, gracias Oscar por tus palabras. Voy a compartir la pantalla, que como siempre suele suceder, suele fallar, dijo Susana alguna vez. No sé si ahora se ve o no. Sí, perfecto se ve. Bueno, me alegro. Sí, perfecto. Empezamos bien. Bueno, no quiero aburrirlos con estadísticas, pero un poco lo que les hablaba recién era de distintos indicadores, entender también que a la pandemia no se la puede leer con un solo indicador. Me parece que hay muchos indicadores. Ustedes recordarán, al inicio de la pandemia solo hablábamos del índice de duplicación de casos. ¿Se acuerdan que incluso había había algo armado respecto de cuántos días de duplicación hay? Bueno, ese índice de duplicación fue perdiendo cada vez más eficiencia. Yo lo presento, pero solo porque arrancó desde el inicio, pero hoy por hoy no tiene sentido ver el índice de duplicación porque ya son tantos los casos que ese índice de duplicación en realidad lo que te muestra es que cuesta demasiado duplicar la acumulación de casos que tenemos, pero no una situación real. Entonces hemos ido incorporando otros indicadores. Yo había iniciado con uno de la última semana versus la semana anterior, es decir, los últimos 7 días versus los últimos 7 días anteriores, e incluso el gobierno nacional en algún decreto último vinculado a la nocturnidad tomó el crecimiento de los últimos 14 días versus los 14 días anteriores. Claro. Y entonces eso está representado también en esta tabla, está representado por el porcentaje de positividad, que es un dato muy importante para analizar, sobre todo si es que estamos detectando bien o no los casos. Están, por supuesto, toda la parte vinculada a la letalidad, a la mortalidad, es decir, los muertos por millón de habitantes, el porcentaje de letalidad y, por supuesto, la cantidad de fallecidos. Todo eso con una fórmula mágica ahí que, como siempre, es discutible, pero que en definitiva lo único que busca es ser un disparador de análisis, ¿no? Siempre todos esto vendría a ser un tablero de control, ¿no? Y todos estos tableros de control lo que hacen es ser un disparador de análisis. Entonces, la verdad es que
durante el último tiempo, ya desde agosto hasta diciembre en el AMBA bajaron mucho los casos, luego en diciembre empezaron a subir, en el resto del país, generalizando con diferencias por supuesto, en el resto del país los casos empezaron a subir con las fiestas, pero hoy estamos más o menos en el resto del país por debajo de los valores previos a la fiesta, pero vemos que el mapa sigue estando mayormente amarillo, para nada una situación en la que alguien se pueda sentir relajado. La verdad que la cantidad de casos es muy sostenida, ¿no? Y entonces, un poco lo que yo quería mostrarles hoy es que si bien nosotros desde la segunda quincena de enero, tanto Cava, que está en amarillo, como Buenos Aires en azul, la media nacional en rojo y el resto de las 22 jurisdicciones en verde, desde la segunda quincena de enero, superado el efecto fiestas, si se quiere, o empezando a superar el efecto fiestas, los casos empezaron a bajar. Empezaron a bajar de manera bastante marcada, pero ya en los últimos 7 a 10 días se han estabilizado. Esto es una curva de casos de 14 días, de los últimos 14 días, y vemos entonces que Cava con mucho más casos que el resto, pero en todos los casos con una curva que tiende a la estabilidad, que es como que encontró un piso por debajo del cual es difícil bajar. ¿Eso se da en todos lados por igual? No, no se da en todos lados por igual. Esta es la curva de casos por regiones y vemos cómo la Patagonia todavía sigue bajando, pero desde niveles altísimos, ¿no? Todavía más altos que incluso Cava, que recién les mostraba. En la región centro, bueno, allí está Oscar desde Córdoba. Córdoba hoy con un repunte que sí se deja ver, no es solo una estabilidad. Hay otras provincias que muestran esto. Acá están los dos indicadores a la vez, la media de casos en 14 días y la variación, ¿no? Y allí vemos cómo se había fijado en 150 casos, se había fijado como una referencia en el decreto nacional. Bueno, vemos que aproximadamente la mitad de las provincias están por debajo de ese valor, pero vemos ya provincias, bueno, vemos las provincias que están por encima, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Cava. Santa Fe ha logrado bajar por debajo de este nivel, entre las más importantes, entre las más grandes, pero vemos ya provincias que están creciendo en la cantidad de casos. Formosa, por un lado, que tuvo un brote fuerte, lo controló y hoy está nuevamente con un aumento de casos. En el NOA, un aumento importante en Jujuy, en Salta, en La Rioja. En el NEA se suma Corrientes, también a Formosa, como les decía recién. El caso de Córdoba, que les mencionaba. El caso de San Luis, que creo que está más vinculado a una demora bastante permanente que se tiene en la carga de datos. Pero en definitiva ya se ven. En Necochea, ¿no? ¿Perdón? Como la orden en Necochea, lo de San Luis, viene tranqui. Sí, así es. Y cada tanto pegan una actualización y eso impacta en las estadísticas. Yo trato siempre de mostrar siempre la misma fuente de datos. Después verifico con los datos provinciales, que no siempre, que en general no coinciden al detalle, pero sí en la tendencia, ¿no? Pero bueno, siempre trato de mostrar la misma fuente de datos, si no sería muy difícil de comparar. Y no los quiero abrumar con datos, después de esto creo que ya los dejo, pero acá yo me animé en base a estos dos indicadores que vimos recién, el porcentaje de crecimiento de 14 casos de 14 días versus 14 días anteriores y los casos de los últimos 14 días. Me animé a hacer un indicador, un ponderador de riesgo, como para ver las distintas realidades. Y pasamos a explicarlo un poco. Acá este mapa de la derecha, que está mayormente verde,
salvo Córdoba, San Luis, La Rioja, bueno, los que les nombraba recién, ¿no? Está mayormente verde porque todavía los casos, comparando los casos de los 14 días contra los anteriores, están bajando. Si continuamos con esta tendencia, en 5 o 6 días más vamos a estar todos prácticamente equiparados, pero bueno, los casos siguen bajando con este indicador de 14 versus 14. Sin embargo, cuando vamos a mirar la cantidad de casos que hay, lo que yo en este ponderador le doy más peso, vemos que en realidad pasamos de ese verde, que es una dinámica hacia dónde vamos, al dónde estamos. Aún bajando los casos, la mayor parte del país o está en rojo, o en naranja o en amarillo, ¿no? Y entonces eso después impacta, una combinación de estas dos, impacta en la situación del país. ¿Y por qué dice esto? Pensando en que podía servir para la toma de decisiones, por ejemplo, para la presencialidad, para la vuelta a la presencialidad en las escuelas. ¿Y por qué digo pensando? Porque evidentemente, tal cual decía Oscar, hay una decisión política que después podemos debatir si está bien, mal, regular, pero hay una decisión política del inicio de clases, independientemente de la situación epidemiológica. Es decir, no se tuvo en cuenta la situación epidemiológica. En mi provincia, si quieren, porque además dentro de este verde de Corrientes hay lugares que están en rojo. Sin embargo, las clases se van a iniciar en toda la provincia y no se tuvieron en cuenta estas condiciones epidemiológicas para el inicio de las clases presenciales en la escuela primaria y secundaria, y esto evidentemente es algo que debemos corregir, sobre todo pensando que con la llegada del otoño los casos van a aumentar, sin dudas van a aumentar. Este parate en la reducción de casos ya lo empieza a marcar. Tengamos en cuenta que las vacunas van a lograr, en la medida que avancemos con el proceso de vacunación de manera más dinámica. En las últimas 2 semanas llegaron aproximadamente 1 millón de vacunas por semana. Si con ese nivel de vacunas nosotros debiéramos estar en 150 o 200.000 vacunas aplicadas por día, hoy estamos en 50.000, 60.000. Tenemos que avanzar en varias cosas como para pensar que lo que logremos con el proceso de vacunación es bajar la letalidad, bajar la mortalidad en definitiva, ¿no? Protegiendo a nuestra población de riesgo, pero los casos van a seguir estando, los contagios van a seguir estando y es para eso que nos tenemos que preparar. Ojalá que a la hora de tomar las decisiones sobre restricciones sí se tenga en cuenta la situación epidemiológica, cosa que hasta ahora no pasó. No los quería aburrir, espero no haberlo hecho. En todo caso, si hay cosas que quieran ampliar. Mirá, no creo, Martín, no creo primero que nos aburra porque como dijimos al principio, sin ver el mapa es muy, muy interesante para analizar. Yo no soy médico, no tengo una expertise sobre el área, pero me permite darme cuenta de algunas cuestiones a simple vista, y para aquellos que hemos transitado el camino universitario, es fácil y rápido de leer. Después, si quiero profundizar, seguramente tengo que ir y sentarme a vivir con Atienza, que seguramente tiene algunos datos de epidemiología que no manejo. Pero además de eso, Martín, estoy mirando mientras el chat del Facebook, tenemos gente de Santa Cruz, de Misiones, de Jujuy, de Formosa, de Buenos Aires, bueno, cordobeses, está lleno de cordobeses que aclaman por Atienza. Le vamos a armar un fan club en cualquier momento. Tenemos compañeros de Cava, de la Universidad de Buenos Aires, que es realmente un lío, pero como tengo que ir a hablar con Atienza, quiero contarle algo a Oscar para que me explique lo inexplicable. Según me enteré, los padres del Colegio Belgrano, de institución universitaria en Córdoba, hicieron una marcha para que no haya clases. ¿Estoy en lo correcto? Así es, totalmente correcto. Esperá. Te voy a contar. Los padres de los institutos secundarios de la Universidad del Sur hicieron una marcha para que haya clases. ¿Entendés? O sea, no es inexplicable.
No, quiero meterme 2 segundos con el tema de las escuelas, pero claramente es una demostración de que es muy difícil saber cuál es la regla correcta en este momento pandémico, ¿no? Porque digo, poblacionalmente Córdoba es muchísimo más grande que Bahía Blanca, pero vos tenés los pibes adentro de un aula en cualquier escuela, no importa dónde esté. Así es. Mirá, es complejo, ¿no? Es compleja esta situación. Yo creo que eso tiene que ver un poco con la información que llega a determinados lugares. Hay lugares a donde llega muy buena información y me parece que de eso depende la decisión que tengan los padres. El padre que esté informado sobre la pandemia no quiere mandar a sus hijos a la escuela. El que tiene la información justa no lo quiere mandar a su chico porque entiende el riesgo que significa. Creo que el mundo está en un problema, en dos problemas. Tenemos un problema de pandemia y un problema de infodemia. Son los dos grandes líos que tenemos. Y eso Era el próximo tema, pará, no me adelantés el programa. Entonces, bueno, tratemos un poco el tema de la pandemia. Mira, ¿qué es lo que yo siempre digo? Lo primero que tenemos que entender es qué es una pandemia. Y como dice Mirta Legrand, el público siempre se renueva, así que lo vamos a volver a explicar. Arranquemos mientras a mí se me cae la escenografía, dale. Dale, mientras vos agarrás todo ahí, yo sigo. Mira, una pandemia, ¿qué es una pandemia? Es cuando una enfermedad así, es muy simple para nosotros explicarlo, pero te digo que si yo quiero bochar a un alumno de 5º año de medicina, yo le hago 2 preguntas, ¿qué es endemia y qué es epidemia? Para preguntarle pandemia es cuando ya le tengo que decir, no tenés idea, andate. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero esto? Me refiero que son términos que para nosotros los que hacemos epidemiología son muy comunes, pero el común de la gente no los conoce, ni aún los que hacen salud, los que están dentro del ámbito de la salud, porque es algo muy particular. Es como que yo le preguntara a la gente qué es la tasa de duplicación de una enfermedad al equipo de salud. No lo saben y no están obligados a saberlo. Claro, en el día a día no lo necesitás, flaco. No solo eso, sino que para ejercer la pediatría, para ejercer la cardiología, no lo necesita. Entonces ahí es donde aparecemos nosotros, poner un poquito de claridad y empezar a explicar estas cuestiones. ¿Qué es una pandemia? Y yo creo que el coronavirus, no es una pandemia. Y a esto quería ir. Una pandemia es cuando una enfermedad trasciende las fronteras de un país. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Bueno, algunos dijeron que es una sindemia. ¿Qué es una sindemia? Es cuando te convergen en el mismo lugar 2 enfermedades muy parecidas que se entremezclan y que no las podés identificar una con otra. Es decir, por ejemplo, el dengue. El dengue no solo comparte la misma sintomatología que el coronavirus, sino que algunos test dan falsos positivos, falsos negativos en ambos casos, ¿no? Exacto. Es así. Es decir, se confunde y la sintomatología, eso sería una sindemia. El coronavirus yo creo que va un poquito más allá y me parece que vamos a tener que redefinirlo porque es una enfermedad que afecta a los 3 componentes del concepto de salud, que son lo biológico, porque te afecta biológicamente y te genera daños, signos, síntomas en el cuerpo, te afecta lo mental, porque te produce algún tipo de temor, ansiedad, depresión, etcétera, y te afecta lo social. Son muy pocas enfermedades las que te afectan los 3 componentes, pero además afecta a todos los determinantes sanitarios. Y aquí viene el gran lío. ¿Qué son los determinantes sanitarios? Por ejemplo, los determinantes económicos, la economía mundial. Afectó la economía en todo el mundo, ¿sí? Afectó la ecología en todo el mundo. Vos fíjate que en algunos momentos cuando nos guardamos el aire del mundo estuvo más limpio. Eso no había ocurrido no tenemos registro de cuando... No hay registro, claro, no hay registro de eso. Claro, entonces es tan compleja esta situación, yo ya ni siquiera me animo a llamarla pandemia sindemia, me parece que lo vamos a terminar describiendo o redescribiendo con el tiempo, que nos hace que tengamos mucho cuidado con este virus, porque además las particularidades de este virus son muy complejas, son extremadamente complejas. Y aquí vengo con una de las chicanas que se utilizó al inicio de la pandemia contra Ginés González García. ¿Se acuerdan que el primeros días salió y dijo, no, nos quedemos tranquilos, que el virus acá no va a llegar, va a llegar en la época de invierno? ¿Sí? ¿Por qué?
En medicina nosotros sabemos que los virus respiratorios no atacan en el verano, atacan en el invierno. Y este virus apareció en el mundo en el invierno y nosotros lo esperábamos en el invierno acá. Y sin embargo se instaló en el verano. Y se instaló en el verano, en el invierno, en el otoño, en la primavera, en todo el mundo. No fue la variable del clima una variable que pudiéramos tener en cuenta. Quizás, Martín quizás me puede ayudar en eso, la variable climática puede afectar un poquito, en un porcentaje, un 10, 15, 20% a la dinámica del virus, pero este virus estuvo relacionado más que nada con la movilidad social. Es decir, allí tuvo su principal anclaje. Y fíjate, no sé si le pasa a Martín, yo hago acá en Córdoba, hago por día entre 10 y 15 entrevistas a los medios todos los días. Cuando más me llaman y ya me preparo es el día siguiente a un fin de semana largo. ¿Cuál es la pregunta que más me hacen? ¿Qué impacto va a tener la pandemia en este fin de semana largo? ¿Sí? Por ejemplo, yo esos días me reservo, no trabajo, estoy todo el día atendiendo medio. Y de cajón siempre les digo, dentro de 10 días, miren, en 10 días exactos, la cantidad de casos va a aumentar. Y efectivamente, y eso se produce con dinámicas de circulación de gente en la Argentina de entre 2 y 3 millones de personas. Lo vimos claramente con el 25 de diciembre, el 1 de enero, que impactó directamente el 10 de enero. El 10 de enero ya veíamos un aumento de la cantidad de casos, lo mostró Martín recién, entre el 10 y el 15 tuvimos 13.000 casos diarios. 2 o 3 veces la cifra que tenemos hoy. Sí. Lo vi, ese día Martín estuvo en C5N, si no recuerdo mal, a las 2 semanas y me quedé. Es así, es matemático. Digo, ahora, claro. Vos pensás, la movilidad de la presencialidad escolar va a mover en la Argentina 20 millones de personas y no los va a mover en un solo fin de semana, los va a mover a diario. Porque vos tenés que mover primaria, secundaria y universidades, porque más allá de que las universidades nacionales han decidido continuar con el modo de virtualidad, las privadas no. Y ahí vamos a tener un gran problema, porque tenemos... Bueno, pero sí. Iba a hacer un chiste, deja, seguí. Bueno. Iba a hablar de que algunos vamos en colectivo y algunos otros vamos en auto. Pero bueno, ahí puede haber algún tipo de ventaja entonces. Digo, ¿a qué me refiero con esto? Que la movilidad de gente que va a producir la presencialidad escolar en las calles va a ser tan alta que vamos a tener un aumento en la cantidad de casos y va a ser importante, porque la meseta desde la que vamos a partir es de un promedio de casos diarios. Claro. Es con una positividad que algunos días llega al 25%, 24%, oscila entre el 14, hoy creo que tuvimos 14 por ahí, y el 24, ¿no? Es una positividad alta, pensando que hay países que con el 9 se cerraron entero, volvieron a hacer un bloqueo prácticamente completo. Londres con 9 puntos cerró todas las puertas, ¿no? Y las cerró, todavía las tiene cerradas y no las piensan abrir. Pero ahora creo que van a abrir todo directamente. El 21 de junio dijeron, pero ¿sabés por qué lo dijeron? Porque para el 21 falta bastante. Ellos justo cuando empieza el verano. Claro, ellos tienen, pero además tienen calculado tener vacunada a toda la población para esa fecha, así que ese es el cálculo que hacen, de modo que es muy fácil predecirlo. De modo que, a ver, poner tanta gente en la calle, y acá creo que tiene razón, toda la razón Martín, cuando decía recién que no tuvieron en cuenta algunos indicadores para tomar esta decisión. Fue una decisión más política que estadística o epidemiológica. Había una presión social porque los chicos regresaran a los colegios y los estudiantes a las universidades. Y esa presión pudo más que la situación epidemiológica de la nación. Ahora, ¿van a aumentar los casos? No hay duda que van a aumentar los casos porque las variables que tendrían que hacer que bajen la cantidad de casos no están presentes o no se las están tomando en cuenta. O no hay actividades. Por ejemplo, hoy en Córdoba, hoy se autorizó el transporte público para más de 20, teníamos un límite de 20 personas paradas, lo que ya es una locura en un colectivo. Hoy lo liberaron. No solo eso, sino que el transporte escolar para las primarias, por ejemplo, no van a tener límite, van a poder transportar todos los chicos que quieran dentro del colegio. Pero en el colegio te van a armar burbujas, es decir, que te las van a romper en el transporte escolar después. De modo que va a ser toda una mezcla
y una movilidad social que va a terminar impactando en el aumento de la cantidad de casos. Y de allí lo que tenemos que analizar, ¿no? Así es que, bueno, hasta ahí, y le doy pie ahí a Martín, o a los dos Martín, para que puedan... Empecemos a mezclar algunas ideas y vemos qué sale. Acabo de ver que alguien escribió que no hay infodemia, hay infoxicación, o sea, infoxicación. Estamos infectados de información. Me gustó la palabra, pero no me salió fácil decirla. Ahora me la voy a escribir para dentro de un rato. Mezclemos un par de ideas y volvamos al tema de la universidad y la presencialidad. Primero, una de las cosas que se descartaba como idea de presencialidad de la universidad es que el 90% de los alumnos de una universidad pública, 80%, usa transporte público. Primer dato. Segundo dato, en las grandes ciudades, en las grandes universidades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, se me van a enojar todas las demás, pero no importa. Los trabajadores docentes también usamos transporte público, porque ir al medio de la civilización en un auto hoy es carísimo. Ese fue uno de los dos primeros temas. El tercer punto que decían de por qué sostener hasta por lo menos junio la no presencialidad, era el año pasado, cuando nadie sabía cómo hacerlo, lo resolvimos. ¿Por qué no lo sostenemos? Y entonces ahí es donde vienen las preguntas básicas, Martín, Oscar, el que tenga ganas. Como dijo nuestro secretario general, el compañero Daniel Ricci, si nosotros viéramos un médico que dice recibido en la virtualidad, y nos daría un poquito de miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo desde tu lugar también como dirigente político, Martín, te lo pregunto, cómo se busca el equilibrio cuando nadie sabe cuál es el equilibrio? En términos futboleros, ¿cómo paramos la pelota, vemos cómo está la cancha y ahí vemos a dónde damos el pase? Si vos me preguntás, yo creo que recién te hablaba de que se tomó una decisión política, ¿no? A ver, la decisión política es una definición, no quiere decir que esté bien o esté mal. A ver, yo creo que ante la presión social, porque uno toma medidas, alguien toma medidas, no importa, el presidente, gobernador, intendente, después tiene que lograr que esas medidas se cumplan, ¿no? Y es lo que hemos visto, también muy vinculado a esto que hablaban recién, de la infodemia y de todo lo que se ha machacado para que la gente esté en contra de las medidas que protegen a nuestra salud. Pero en definitiva, evidentemente cuando se toman este tipo de medidas que no están vinculadas con la información epidemiológica, lo que se está haciendo es decir, bueno, en mi opinión, lo que se está diciendo es, bueno, que inicien las clases ahora y porque pronto la vamos a tener que cerrar o limitar aún más, pero por lo menos aprovechemos para que los chicos tengan algún nivel de presencialidad. Y yo a los interrogantes que vos abrías, le agrego algunos. En el caso de la universidad nuestra, la Universidad Nacional del Nordeste, nosotros tenemos facultades en Resistencia y facultades en Corrientes. Yo vivo en Corrientes, me recibí en Resistencia. Con lo cual también la cuestión interjurisdiccional es un tema clave a analizar desde el punto de vista de las universidades. Pero yendo y asumiendo que las universidades tienen un nivel de infraestructura superior a el que tienen nuestras escuelas primarias y secundarias, sobre todo las de mi provincia, de las que yo puedo hablar. Una de las dificultades serias y que se ha analizado muy poco en todo este tiempo, tiene que ver con la infraestructura. Por un lado, la posibilidad de ventilar adecuadamente las aulas, un tema central del cual los protocolos lo mencionan, porque bueno, hay un grupo de locos que andamos hablando de la ventilación, pero no porque efectivamente se haya hecho algo para que eso funcione así. Y por otro lado, en la enorme cantidad de establecimientos educativos, reitero, más bien del nivel primario y secundario, que carecen de infraestructura
en mi provincia, por ejemplo, que no tienen agua. O se arman protocolos en donde en este lugar que no es una provincia y se crea una corona, también carecen de agua, ¿eh? Bueno, y a eso agregale que los protocolos dicen que tenemos que tener alcohol en gel, pero tampoco son provistos por el Estado. Entonces, llegamos al punto de decir presencialidad sí o presencialidad no. Lo único que se discute es sí o no. Y en el medio hay infinitas variables que tener en cuenta, ¿no? Infinitas variables de tener en cuenta. Porque, como les mostraba recién, hay provincias en donde evidentemente si está la chance para iniciar, ¿por qué no iniciar y después, en todo caso, volver hacia atrás y tener la posibilidad de hacerlo? Pero también hablando claramente de que esta es una posibilidad muy cierta. Yo te diría, tan cierta que para mí darse cuenta de que por ahí arrancás y no pasa nada si tenés que parar. Hay que parar. No debería ser un problema. Así es. Y con una dificultad, y termino, Oscar, disculpa, que en Sudamérica, a diferencia de lo que pasó en Europa, en Sudamérica nuestra primera ola no terminó nunca. En Europa sí se llegaron los casos casi a cero en determinado momento. Nosotros estamos, en teoría, esperando que venga la segunda ola, pero estamos todavía montados en la primera. Entonces, esa es una dificultad que hace que nuestra situación sea absolutamente diferente. Por eso nos dicen, ¿y por qué en Europa se abrió y después se cerró? Bueno, porque nosotros nunca pasamos la primera ola. Nunca paramos. Siempre estuvimos con muchos casos que bueno, evidentemente determinan estas decisiones. Estamos arriba de una ola que sería el placer del surfista, ¿no? Esa ola que nunca termine y él va arriba montado con su tabla. Vayamos, Oscar, un poquito con el tema universidad. A ver, porque hoy lo hablaba con vos, creo. Ya dice hoy. Claramente no es lo mismo para vos la Facultad de Medicina de Córdoba que la gente que estudia ingeniería en minas en Río Turbio, en la Universidad del Patagonia Austral. Claro, mira, a ver, quería meter un poco el bocadillo ahí en el tema de las olas. Dale. Como buen docente universitario tengo que corregir ahí, porque... A mí corregime todo lo que quieras. No, corregir, digo... A mí también. Meter ahí lo académico. ¿Cuándo vamos a hablar de la segunda ola? Cuando en el mundo se termine la primera ola. Es decir, cuando ya hemos llegado a 0 casos y vuelva, lo que estamos teniendo ahora es algo que se llama, son rebrotes producto de las intervenciones de cada uno de los países. Fíjate que hay países que van ya por su tercer ola, que le llaman, que sería tercer pico o tercer rebrote, y hay otros que nunca digamos, tuvieron siempre una curva así prolongada como la nuestra, la de Argentina. ¿Por qué? Porque hay países que ya llevan el tercer bloqueo. En la Argentina hicimos uno solo y se liberó, y a partir de allí fue subiendo y se va manteniendo de acuerdo a algunos comportamientos sociales de la gente, ¿no? Cuando hay muchos casos, la gente tiene mucho miedo y toma mayor distancia. Y así es como se va manejando un poco. Así es que... saliendo de ese tema que siempre me gusta por ahí aclararlo, el tema de las olas, del rebrote, esto sería típicamente lo que vamos a tener ahora, producto de la movilidad, un rebrote. Y mira, lo que decía a nivel interno de las universidades, pasa acá en Córdoba. Acá en Córdoba, si vos tenés que hablar de la práctica final, porque entiendo que un profesional no lo puede formar 100% en la virtualidad, sí, un 50%. A ver, un abogado hoy lo formás 100% en la virtualidad. Hay universidades que funcionan 100% virtual. Contadores también. Te mandan a hacer la práctica. El licenciado en Administración Pública, Marketing, Sistemas, hay muchísimas. Ahora, hay algunas en las que no. Y ahí te haría una distinción. Por ejemplo, la práctica final de los alumnos de la Facultad de Agronomía la pueden hacer sin mayores problemas porque sus prácticas finales generalmente están en el medio del campo. Ahora, ¿qué pasa con un estudiante de enfermería que tiene que hacer sus prácticas dentro de una clínica o un hospital o el médico? ¿Qué hace como para enseñarle a suturar a un médico? Y tiene que estar ahí. Entonces, allí es donde se dan estas discusiones. ¿Cómo hacer para entender la anatomía patológica
los que saben, los que están en medicina saben, te traen un hígado de una persona, te lo ponen allí y te dicen este lóbulo, este otro. Mirá que hay gente cenando a esta hora, Oscar. Es temprano, que saquen el sanguchito, lo dejen, pero bueno, a ver, uno estudia con esos órganos desde el primer año, desde anatomía, y cuesta mucho imaginarse ese tipo de situaciones. Entonces, a partir de allí es que en algunas facultades, lo dijo acá el rector de la universidad nuestra, algunas materias sí o sí tienen que ir a la presencialidad, y allí en donde se van a establecer protocolos para que eso se pueda cumplir. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la práctica final obligatoria, que es un año el último, que se hace en las guardias de los hospitales, de las clínicas. Y tenés que atender pacientes y ver pacientes y hacer inyecciones y hacer evaluaciones. Eso de algún modo hay que buscarlo, hay que canalizarlo para que esté. Y esto tiene que ver con la masividad, ¿viste? Porque si vos sacás mayoritariamente todas aquellas materias que las podés dar virtuales, te permite trabajar la presencialidad con las que te quedan de un modo mucho mejor. Entonces, allí están todas las materias que se pueden virtualizar. La que yo doy, que es salud pública, por ejemplo, yo la puedo dar completa online, no me molesta. No tengo nada práctico para que ellos hagan. Pero si tenemos que dar una de las cirugías, ahí sí estamos complicados. Entonces, esto de desplazar a la virtualidad todo lo que se pueda desplazar, nos permite trabajar en la presencialidad con el resto. Porque tenés la misma cantidad de espacio para mucha menos gente. Claro, mira, si yo te explico dónde doy clases, yo tengo dos materias. Una, que es una optativa, que la damos en el anfiteatro del Hospital Clínica. Tiene capacidad para 250 personas y se inscriben 400. Es decir que yo me paro en el centro del aula magna, camino 1 metro y le piso los pies a un alumno porque están sentados en el piso, no entran más, es así. Bueno, es particular ese módulo, ¿no? Porque hay muchos seguidores que tenemos, entonces se anotan ahí, les encanta el módulo. Pero tengo otra materia que es la de medicina preventiva, que son 15 alumnos en un aula de 3x3. Y se da lo mismo, es decir, estamos todos muy, muy juntitos. El amontonamiento de gente, la acumulación de gente y la alta densidad de personas, lo que veníamos hablando recién, te produce un aumento en la cantidad de casos. Por eso es importante empezar a separarlo. Ni a hablar de los medidores de dióxido de carbono en las aulas. Eso es un sueño. Para nosotros sería... Ojalá tuviéramos... ¿Pero eso funciona? Yo tengo mis dudas. Dicen algunos expertos, lo escuchaba ahí a Aliaga, que me gustaría charlar después con él, y quizá Martín me pueda decir, porque él conozca. Yo tengo mis dudas, pero de puro desconfiado que soy, de que eso pueda llegar a funcionar. A mí me genera desconfianza saber que aulas con una puerta fueron, en la ciudad de Buenos Aires, en la escuela, fueron equipadas con eso, y eso alcanzó para meter pibe adentro. Pero bueno, a ver. Hago aquí una aclaración. Dale, Martín. Son cosas distintas. Una cosa es medir el dióxido y después ver cómo lo resolves. Lo que hace a la medición del dióxido de carbono es clave porque es una forma práctica, si se quiere, de la saturación del aire, digamos, ¿no? Y de la necesidad de renovarlo. Y en eso, en todo caso, una vez que vos detectás que el aire está saturado en una sala, tenés que encontrar mecanismos para la ventilación. Entonces, lo que vos apreciás, yo coincido. Esos aparatos que se han puesto en Ciudad de Buenos Aires no necesariamente son eficientes para resolver el problema. Ahora, para resolver un problema primero tenés que detectarlo. Bien. Y entonces de eso estamos hablando, de la detección del inconveniente, para luego sí, hoy ha quedado demostrado con Jorge Aliaga, que recién lo nombraba Oscar, y que nosotros estamos en varios grupos ahí, compartimos ideas y etcétera. La verdad es que dentro de la pandemia hemos tenido la posibilidad de la generosidad de gente que sabe, como Oscar, de la gente que sabe como Jorge, que nos convocan, nos atienden, nos escuchan y nos escuchamos entre todos. Y bueno, Jorge, incluso él diseñó sistemas de medición y lo que evidentemente él también demostró es que la ventilación requiere de una entrada y de una salida, ¿no? Con una sola entrada eso es
imposible que se dé. Además, él lo mostró prácticamente en varios de los grupos en los que estamos, creo que en uno también está Oscar. Él muestra cómo abriendo solo la puerta no se resuelve el problema, abriendo la puerta y la ventana sí. Entonces, diferenciar la cuestión. Medir el dióxido es encontrar el problema, después tenés que resolverlo. Bien, esta era la duda que tenía yo, porque digo, si yo te mostrara, por ejemplo, el aula magna, que vos tenés un extractor de aire, y después de 10 minutos allí con 200, 300 alumnos, empieza a sentir, vos empezás a sentir ahí que está denso el aire, querés prender el extractor y no funciona. Digo, y termino de sellarle algo que dijeron al principio, mira, la falta de mantenimiento de las estructuras escolares, educativas en la Argentina es un problema. Acá en Córdoba dicen que el lunes el 30% de los colegios no van a empezar a las clases porque no limpiaron el tanque de agua del colegio. Del 2019 que no lo limpian. ¿Cómo? No, un año. 2019. Claro, entonces yo me imagino yendo ahí a un aula magna a querer prender el extractor y no anduvo nunca, imagínate si va a andar ahora, o prender el aire acondicionado, ya ahí estaría también complicado el tema porque no te van a permitir prender el aire acondicionado. No se puede, supuestamente. Entonces, son situaciones que hay que empezar a analizarla, y yo estaba siguiendo lo que decía Jorge ahí de un modo muy interesante, Aliaga, porque digo, me parece que esto sería interesante, pero es un tema que me parece que puede llevar mucho tiempo, ¿no? Porque instalar esos medidores más la solución a algunos extractores o algunas cuestiones que permitan la ventilación es un trabajo de un par de años, que no estaría mal, porque en realidad van a terminar eliminando no solo la posibilidad de contagio de coronavirus, sino de otras enfermedades que se veían con mucha frecuencia en todo. Como la gripe. La gripe, los resfríos comunes. Los resfríos comunes. Claro, hay una serie de enfermedades que incluso desaparecieron el año pasado prácticamente. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de lavarnos las manos y usar un barbijo las hemos bloqueado, no al coronavirus, que es un poco más complejo. Pero esas enfermedades sí, entonces ya lo vimos y me parece excelente esto de la ventilación, digo, porque por ahí podemos ver algunos mecanismos para renovar el aire frecuentemente, ¿no? Sería a ver, para los equipos de investigación de las universidades, creo que ahí tienen que trabajar junto con Aliaga, con Martín, ver el tema estadística, ver cómo se resuelve y empezar a instalarlo y digamos, no creo que vaya a venir esto a terminar con la solución o el terminar el problema del coronavirus, pero para otro tipo de enfermedades, sanitariamente me parece que puede ser muy interesante. Me hicieron acordarme cuando hablaron de Ernesto, de Aliaga, que tenía en mi cabeza dando vuelta algo que quiero hablar de algo que leí de Ernesto Riesnico hoy a la tarde. Y ahí le estuve escribiendo un par de cosas y la última respuesta, sí, no. Yo le voy a contar después, cuento la respuesta. Sí, no pueden ser tan boludos. Esa fue la respuesta. Ahora en un rato hablamos. Ahora fíjate cómo está la gente enganchada que no nos dejan pasar una. Así que seguramente me están retando a mí. Hay una compañera que escribió, Patricia, no voy a decir apellido, ella sabe quién es, nos conocemos. Hablemos de presencialidad sí o presencialidad no. No hablemos de clase, porque clases hubo siempre. Y ahí quiero retomar esto. Es correcto lo que dice Patricia, me hago cargo yo, no sé quién lo dijo, no importa, me hago cargo yo, pero también me tengo que hacer cargo, y ahí arranca nuestra charla, de que aunque yo piense exactamente como la compañera que me acaba de retar por el chat del Facebook, se me metieron los medios de comunicación en algún lado del cuerpo, ¿no? Y por ahí en vez de decir presencialidad se me escapó y no hubo clases. Yo, que tengo 4 pibes y he tenido 14 Zoom en un día. O sea, soy casi la persona que puede certificar que hubo clases. Pero igual, así todos se me metieron. No sé si es un tema los medios en sí, pero me parece que han jugado bastante deslealmente, ¿no, Martín? Sí, sin duda que sí, efectivamente, y probablemente algunos de nosotros hayamos cometido el error, aunque tenemos muy en claro que clase. Fui yo. Yo tengo 2 hijos jóvenes, uno ya en la universidad, que hizo todo el primer año de manera virtual. Tengo otro chico en la secundaria que también hizo todo
todo su año lectivo virtual, y sabemos del enorme esfuerzo. Y hay una cuestión que me parece que es central también, ahora hablando de la cuestión de la docencia, ¿no? Esta vuelta a la presencialidad parcial implica un doble desafío y en muchos casos un doble trabajo para los docentes con el mismo curso, ¿sí? Con el mismo grupo de alumnos, porque al dividirlos en distintas burbujas y dividirlos la mitad sí, la mitad no, la mitad esta quincena, la mitad en la otra quincena, en definitiva el docente tiene que atender la presencialidad y tiene que atender la virtualidad a la vez. Y entonces, la verdad es que si alguno de nosotros cometió el error, y seguramente lo habremos hecho, no tengan dudas de que tenemos muy claro el esfuerzo que se viene realizando y que efectivamente ese esfuerzo ha rendido frutos el año pasado, una pandemia. Somos la generación que vio una pandemia. Yo me crié con mi abuela y con mis padres, pero bueno, mi abuela vivía con nosotros y mi abuela no me contó nunca una pandemia. Y nosotros la vivimos, la sufrimos, la sobrellevamos, nos reinventamos, aprendimos cosas, y entonces sin duda que el rol de la docencia ha sido determinante en el año que pasó y en el que estamos entrando. Sin duda va todavía a tener un esfuerzo adicional en este desdoblamiento del que se está pensando. Había un chiste dando vuelta cuando empezó la primera cuarentena, ASPO, ya ni me acuerdo, ya no sé, creo que ahora estamos en DISPO, creo, pero bueno. Cuando empezó, había un chiste dando vuelta que decía, cuídate, que aquello que pasaron en la pandemia anterior no quedó ninguno. Y vale, había sido como, pero no importa, era bastante demostrativo de la situación, ¿no, Oscar? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que las pandemias se producen cada 100 años. Sí, más o menos. Pandemias de este tipo cada 100 años, y la última fue en el 18, en el 1918, que fue la gripe española. Es de la que se tiene un poco noticia. Y de la que más información se tiene, además, ¿no? Porque... Claro, porque si no te tenés que remontar un poco de la otra que se tiene mucho registro por todo lo que se escribió en aquella época, que es en el año 1346, la peste negra. La peste negra, donde, claro. La gente no sabía que esto era una pandemia, ni sabía que era un virus el que estaba dando vuelta por ahí, o una bacteria. Es decir, desconocían estos microorganismos. Ellos creían que eran todo cuestiones de males, de brujería. De hecho, quemaban a las mujeres pensando que hacían brujería, ¿no? Al que hablaba un poquito mal o decía... Había gente en aquel momento que hacía alucinaciones como las tenemos hoy, que hacen brotes psicóticos y ven cosas y las quemaban porque decían son brujas. Y ellos notaban que cuando cerraban los pueblos, los cerraban, los bloqueaban y no dejaban entrar a nadie, el que entraban lo mataban. Ellos notaban que el pueblo empezaba a sanar. Entonces se usó mucho esto del aislamiento. De aquella época venía el tema de la cuarentena, ¿no? También se dieron cuenta que los barcos que venían de afuera, si los dejaban 40 días en el puerto, dejar bajar la gente, notaban que no habían males, para ellos eran males, iban ahí con curas, tiraban humo sin acercarse, ¿no? Entonces hubo un aprendizaje social sobre este tipo de situación, que hoy con los medios vienen y un poco nos alteran el lenguaje, y allí viene que quizás muchos de nosotros hemos dicho esto de, no hemos tenido clase el año pasado, pero yo me maté, yo les juro, yo contestaba sábado y domingo, y anoche veía en el chat, yo estoy en el grupo de chat de mi hija, del colegio, 12:30 de la noche el preceptor contestando, digo, pobre hermano, pobre tipo. Pobre tipo, a mí me da lástima. ¿Qué haces laburando? Andá con tu familia, tomate un helado. 12:30 de la noche, y me acordaba yo cuando tenía que responder mensajes los días sábado y los días domingo, y digo, la pucha, si hemos laburado el año pasado, y las maestras, el laburo que han hecho los maestros y los profes que daban clase con celulares, desde celulares, ha sido heroico lo que ha hecho el sistema educativo argentino
Bueno, el de salud también ha sido heroico. El otro sí, pero los maestros igual, porque les tocó mantener la clase y las mantuvieron, los contenidos se dieron, quizás hay algunos problemas, pero se improvisó un sistema virtual a nivel nacional en horas con lo que teníamos. Y al docente universitario igual, y yo creo que hay un aprendizaje allí, y es como dicen algunos referentes del sistema educativo, nada va a ser igual a partir de esta pandemia, y creo que el sistema educativo, sobre todo el universitario, va a sufrir transformaciones que van a quedar para siempre. Sí, totalmente. Creo lo mismo. Sí, yo creo que hay materias... Además, porque se terminó la necesidad, entre comillas, de construir el edificio de la universidad. ¿Terminó? Totalmente. Hay lugares donde hay que ir y poner un edificio, eso está claro, y eso, Martín, vos lo sabés, digo, en la Mesopotamia argentina están discutiendo dónde poner para hacer patria una sede del Nordeste, de la de Misiones, de la de Entre Ríos, la que sea. Eso está claro. Pero hoy no se necesita un edificio más para estudiar una carrera universitaria, o algunas carreras universitarias, no seamos... Así, sí, sin duda que sí, además era ya toda una tendencia previa, ¿no? Que se consolidó con la pandemia. Era una tendencia previa a la del dictado de carreras. La distancia. Fundamentalmente, bueno, en mi provincia, pero tiene que ver con esto del interior de la provincia y la posibilidad de que los chicos puedan quedarse, apuntar al arraigo, que es algo que se busca en cualquier política pública. Uno busca el arraigo de la sociedad, que uno pueda crecer, formarse en el lugar donde quiere vivir y no donde se ve obligado a estar por cuestiones como esta, la educativa también, ¿no? Entonces, ya era algo en lo que se venía avanzando y que esto lo viene a consolidar de una manera muy marcada. No solo desde el punto de vista educativo, también desde el punto de vista de las relaciones. Me parece que también hemos aprendido que este mecanismo es muy útil para tener reuniones que por allí las programamos durante semanas para que podamos coincidir todos en un lugar físico, y hoy también nos permite tener este tipo de encuentros, de conversaciones, de diálogos de manera franca, viéndonos a los ojos, con mayor facilidad. La universidad pública, Oscar, la nuestra, esa que nació de la Reforma, que ve en la institución su fortaleza, estuvo mucho tiempo reacia al contacto de la distancia, y entonces ese tipo de carreras se llegó con más fuerza a través de las universidades privadas, y lamentablemente en ese momento muchos, yo me incluyo, le pusimos un diente de negocio a eso. Así es. En el camino nos fuimos dando cuenta, y la pandemia nos abrió así los ojos, de que ese pensamiento que traemos quienes creemos en el edificio y la institución era una pavada total. Mira, yo soy uno de los fanáticos a mí me encanta dar clase, y me encanta dar clase en la presencialidad, ¿no? Y fíjate qué tema interesante, que a mí la virtualidad, esto que estamos haciendo ahora, me permitió llegar a muchísima gente y a empezar a dar clases públicas. Yo he dado muchísimas... Que no va a pasar nunca por la universidad. Nunca. Es decir, yo con esto lo que hacía era sumar mis alumnos al Zoom, activaba el publicar en Facebook y estaba dándole clase a la comunidad. Digo, lo mismo que le estás dando a un universitario para formarlo, el mismo contenido le está llegando a la comunidad. Es sumamente importante esto, porque yo antes tenía el concepto de clase pública, el salir al patio del hospital o afuera del aula, sentarme en el pasto con los alumnos y decir estamos en clase pública. Ahora activo la publicación y vos tenés 5 o 6 mil personas que están pudiendo mirar lo que es una clase en una universidad. Lo que está pasando en este momento, digo, en este momento claramente es una clase pública, estamos haciendo una transferencia de una serie de conocimiento desde el ámbito científico. Ustedes. No, todo. A la gente, digo, tenemos un montón de gente entre profesional y no profesionales que están entendiendo lo que es la salud.
Y aquí está uno de los grandes aprendizajes para Patricia, que recién nos hizo el comentario, a ver, ¿qué es lo que más se aprendió el año pasado? Y es el sueño mío. Volver a recuperar los contenidos de educación para la salud en las escuelas. Es decir, el año pasado el chico, nosotros antes íbamos, mira, tenemos un proyecto de voluntariado universitario, íbamos a las escuelas y le enseñábamos a los chicos a lavarse las manos. Y los papás nos miraban como diciendo, sos médico, venía a la universidad a decirme que me vas a explicar cómo se lava las manos, ¿viste? Nos miraban así sí, medio... Sí. Venía a enseñar esto y yo lo miraba, es importante. Hoy no hay duda que el lavado de mano es la medida de prevención sanitaria más importante. El cuidado del agua, nosotros veíamos la gotita que cae en el agua, le explicamos a los chicos para que los chicos hicieran vigilancia sobre eso. Hoy es un recurso que cotiza en bolsa el agua. Entonces digo, mirá dónde nos llevó toda esta dinámica de la pandemia a poder instalar en las redes sociales, que son un poco más democráticas que los medios de comunicación tradicional, porque llegan horizontalmente a todas las comunidades y a quienes podemos llevarle contenido un poco más científico. Por eso es que el año pasado los chicos aprendieron muchísimo de lo que es educación para la salud, aprendieron muchísimo de lo que es salud, porque aprendieron a cuidarse entre ellos y a incorporar algunos contenidos que nunca les hubieran llegado si no era a través de esta pandemia que le estamos viviendo un poco en la virtualidad. Así que es fantástico desde esta perspectiva. Ahora es muy malo desde los sanitarios puros, de la gente que se enferma, que la pasa mal, los que fallecen. En eso está muy mal. Pero creo que hemos incorporado una serie de conocimientos, y los chicos sobre todo, del tema sanitario, que me parece que es central y esencial, y que durante mucho tiempo va a quedar. No está, como decía Martín recién, esta generación va a quedar marcada por la pandemia. Sanitariamente hay un antes y un después de esta pandemia. Hay muchísimas enfermedades que creo que la vamos a lograr hacer desaparecer en el futuro. Así es que en ese sentido me parece fantástico. Hay que potenciar esto y seguir trabajando en la construcción de esto y que no se pierda en pos de la aparición de edificios físicos que ya hemos entendido que no nos hacen falta tanto. Antes de que nos vayamos, porque se me va a ir, vieron que la edad y la pandemia no son buenas, y se me va a escapar. Cuando hablábamos de presencialidad y de situaciones límites, déjame contarte, Oscar Martín, que nuestros compañeros del gremio de Salta, que tienen una fuerte presencia en la carrera de enfermería, a las prácticas del final de cursada, a los chicos que y chicas que van a ser enfermeros, chiques, hay que decir ahora, me acordé, que van a ser enfermeros en meses, no pueden ir. Pero hacer la ayudantía de la guardia de COVID puede. Es tan difícil saber lo que está bien, que eso realmente me parece hasta inaudito, por decir una palabra suave, ¿no? Ahí hay una cuestión legal y de responsabilidad que no quieren asumir. Que la universidad no se hace cargo, claro. El Hospital Clínicas de Córdoba, se me va a enojar el decano mío, pero bueno, ya no importa, no va a ser la primera vez, Oscar. No va a cambiar nada, porque ya claro. Nos conocemos poco o al revés. Claro, pero fíjate, el Hospital Clínica está cerrado para la atención de pacientes y nadie puede hacer la práctica allí. Sin embargo, si los estudiantes de medicina se inscriben como voluntarios, la Universidad Nacional de Córdoba tiene 5.000 voluntarios a expensa de enfermería y medicina. Digo, mirá qué claro, lo mismo pasa con la Universidad de Salta. Claro, pero como el otro es algo voluntario, es el individuo el que manifiesta esa voluntad y se hace cargo de todo lo que le pueda pasar. Pero si lo obliga el decano a asistir y le pasa algo, ahí hay una responsabilidad legal. Nos quedó pendiente, ¿sabés qué nos quedó pendiente antes de que pasemos a otro tema? Hablar de la virtualidad en la universidad pública y quién y cómo y cuándo se financia. Pero ahí se la vamos a hablar en alguna otra con Richie directamente, porque me parece que ahí los compañeros de FEDUN tenemos algunas cosas que decir, algunas cosas sucedieron gracias a ese fin de año, pero si esto sigue, vamos a tener que volver a plantearlo. Martín, medio, no sé si decirla a título de despedida o medio para ir cerrando nuestra charla,
hacerte la idea de que agarraste esa bola de cristal que tiene brillos, luces, y después de hacer esos maravillosos cálculos que haces y pensando que, según dicen, estamos en junio con 5 o 6 millones de vacunas dadas, ¿cómo es el segundo semestre? ¿Es idéntico al 2020 o podemos relajarnos un poquito más? Bueno, mira, lo primero es decirte un poco, compartiendo con lo que hoy decía Oscar, ¿no? Yo muestro las estadísticas, pero en general, por supuesto, hacemos proyecciones, pero no las mostramos. ¿Por qué? Porque en realidad el comportamiento del virus está nutrido y el combustible es el comportamiento social. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a tener, como te decía hoy, con el aumento de la movilidad, también, si bien, como decía hace un ratito Oscar, el virus no tiene estacionalidad, sí el comportamiento social tiene estacionalidad. Es decir, claro, nosotros sí tenemos un comportamiento de reunirnos afuera o reunirnos adentro, en función si hace frío o no, y esas cosas sí afectan a la transmisión del virus. Y entonces, lo esperable, sin duda, es, como te decía recién, un aumento fuerte de casos. Yo dejé fijado ahí en mi perfil de Twitter una información que es solo un dato. El rango etario de mayores de 70 años en la Argentina representa algo menos del 8% de la población. Sin embargo, implicó más del 60% de las muertes. ¿De las muertes o de los internados? De las muertes. Y también es un número similar, aunque algo menor, el de internaciones. Y sobre todo las internaciones en terapia intensiva. Es algo menor, pero el de las muertes es un 60% de las muertes representadas en un 8% de la población. Y en el siguiente 8%, en realidad entre los dos suman 15,5, que es entre 60 y 70 años, llegamos ya al 80% de las muertes. Con lo cual, nosotros llegando al punto de vacunar y proteger mediante la vacunación alrededor del 20% de la población, estaríamos bajando de manera muy determinante. Porque ese 20% prioritariamente es sobre esa población. Exacto. Con ese 20%, estamos hablando de 9 millones de personas en la Argentina, sumado al personal de salud y al personal docente que se empieza a vacunar también ahora. Evidentemente vamos a estar bajando la letalidad, no los casos, no la cantidad de casos. Recordar que no es el único inconveniente, Oscar es la persona más adecuada para decirlo, pero no es el único inconveniente que tenemos, la muerte. La verdad es que yo, solo por experiencia de gente amiga, joven, que transitó la enfermedad y que al día de hoy no adquirió la misma capacidad de respirar, la misma posibilidad de y eso no se va a saber hasta dentro de unos años, además. Entonces, es cierto, bajaremos la letalidad, los contagios en la población no protegida van a seguir estando, las afecciones van a seguir estando. Lo importante es, seguramente ya bien entrado el segundo semestre, poder lograr ya tener un porcentaje de vacunación mucho más amplio que nos acerque a esa famosa inmunidad de rebaño que muchos buscaron que se dé naturalmente y que por supuesto nunca se iba a conseguir. Y esos mismos jamás midieron el costo de que se dé naturalmente. Bueno, pero además, porque nunca pagan costos, ¿no? Claro, siempre hablan, siempre un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y los costos nunca se pagan, pero efectivamente, lamentablemente, la parte de la sociedad que se nutre de esa información sí los paga. Bueno, hemos pasado por infinidad de estas cosas, desde que la vacuna es veneno a que hoy pidan que nos envenenen a todos, ¿no? Bancame un minuto, Martín, me voy con Oscar y ya después hacemos un cierre. Y ahí retomo lo de Ernesto, que hablaba hoy con Ernesto Resnick. Él vuelve a sostener una de las tantas teorías en una situación que nadie sabe exactamente cuál es, que el costo de no vacunar más gente con una dosis
y darle la segunda mucho después, es muchísimo más alto que no intentarlo. O sea, si bien no se sabe qué efectividad tiene, no intentarlo es muy caro. Que era la idea original de la quien es hoy ministra de Salud del país. ¿Vos pensás en esa línea? Después te voy a terminar de contar por qué fue la frase no, porque son unos boludos. Pero bueno, ¿vos pensás, Oscar, más o menos eso? Totalmente. Es más, fui creo que uno de los pocos, si no el único, que bancó a Carla Bisotti en esa mirada. Porque... a mí no me escuchaba nadie, Oscar, pero opinó lo mismo. Claro. Mirá, cuando uno habla de vacunas a 2 dosis, uno tiene hasta 6 meses después de que puso la primera dosis para poder poner la segunda dosis. Incluso es mejor esperar y dejar pasar el tiempo. Fíjate que hay vacunas, como la de AstraZeneca, que se puede poner hasta 90 días. Y esto hay una explicación en el cuerpo. Cuando vos ponés la primera dosis, el cuerpo empieza como a hervir, ¿no? Empieza a generar, empieza en ebullición y empieza a generar anticuerpos. Los anticuerpos de la primera dosis se generan más o menos a partir del día 14-15. 14-15. Claro, vos nunca podrías poner la segunda dosis antes de los 21 días. Y ahí viene la gran confusión. Pero sí lo podés poner todo lo que más puedas después. Claro. El 80% de la gente que se coloca la primera dosis logra inmunidad solo con la primera dosis. Entonces, si vos podés, porque esto es así, mira, y tiene que ver con lo que dijo Martín hace un rato. Vos tenés que vacunar mucha gente, la mayor cantidad que pueda, pero a los 21 días tenés que poner 2 dosis y ahí se te cae al 50% la capacidad de vacunar. Si vos tenías que vacunar 1 millón de personas, a la tercera semana vas a poder vacunar 500.000 de personas y te cae la posibilidad de lograr la inmunidad de rebaño o de proteger a los sectores más vulnerables. Una cuestión a los mayores de 65. Claro, pero si vos pateás la segunda dosis a los 90 días o a los 6 meses, no importa, porque vos los 6 meses vas a terminar de generar la inmunidad al otro 20% que te faltó. El 80% ya tiene inmunidad y la va a tener hasta que le dure. No sabemos cuánto hasta ese es un dato, entre comillas, preocupante hacia el futuro, entre comillas. Porque hoy la preocupación es terminar en una terapia intensiva, entubado, pidiendo oxígeno a los gritos. Exactamente. Yo prefiero aplicarle una dosis a 35 millones de argentinos, que vos lo lográs en más o menos 8 meses, serían 32 semanas, y después tranquilo le pones la segunda dosis, pero vos ya sabés que el 80% de esa gente está inmunizada. ¿Qué necesidad tenés de lograr ese 12% adicional hasta el 92% en menos de 20 días o en un transcurso? No hace falta. Yo coincido plenamente, pero mi título no me permite decirlo porque no tiene ningún sentido. Pero bueno. No, pero es que es lógica absoluta. Fíjate que la vacuna... En este caso estoy más cerca de los planteos de Martín. Para mí es una cuestión de estadística. Totalmente. Si yo puedo tirar 6 meses, puedo vacunar a mucha más gente antes. Obvio, por eso es que Johnson, la vacuna Johnson & Johnson es a una sola dosis y logra una efectividad entre el 70 y el 80%. Ay, qué bueno, porque yo soy voluntario en ese programa. Qué alegría, ojalá me lo hayan dado. Ojalá que te haya tocado la vacuna, ¿no? Claro, y no que me hayan puesto agua. Claro, vos fíjate que la vacuna de la gripe, por ejemplo, tiene una eficiencia del 60%. Es mucho más baja y no te ponen 2 o 3 dosis. Porque si vos vacunás a todos los abuelos, estás protegiendo al 60-70% de los abuelos. Y eso es lo que uno busca, la inmunidad del rebaño, que naturalmente nunca en la historia de la humanidad se logró que ocurriera. Lo único que se decían que lo iban a lograr. Claro, la vacuna lo único que logró es erradicar a la viruela. Entonces la vacuna, y se logra con índices de vacunación cercanas al 82%. Fíjate hasta dónde tenemos que llegar para poder lograr esa inmunidad de rebaño. Con el 70%... Es importante, Martín, desde lo político, Oscar, y ya terminamos porque yo me quedaría, la que no se va a quedar es la gente en realidad. Es importante, desde lo político, en el caso de Martín, y desde lo sanitario, en el caso de Oscar, pregunto... que vayamos que se inicie un programa para producir en la Argentina Sputnik 5, iba a decir. Ese porque Sputnik V
y que el CONICET y la Universidad de San Martín estén viendo en un proceso que creo que, si no me equivoco, es en fase 2, una vacuna generada en Argentina? Desde lo político te lo pregunto, Martín. Sí, sin duda que es importante sobre todo entendiendo de que esta es una carrera de largo plazo, ¿no? Y entendiendo los distintos tiempos y los distintos momentos. Hoy ese avance en los convenios para poder producir en la Argentina la Sputnik V tiene que ver más con el año que viene que con la gestión actual. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Bueno, sabemos que vacunas contra la gripe se hacen todos los años. Entonces, claro, evidentemente nosotros vamos a tener que seguir en este proceso de evolución científica y tecnológica y de vinculación científica, tecnológica, diplomática, política, para encontrar las soluciones, ¿no? Me parece que es central y todo lo que se puede hacer en ese sentido es importante. Recordar que en la Argentina ya se produjo la vacuna AstraZeneca, hoy está con dificultades incluso en México, permítanme la vulgaridad porque faltan los frasquitos, pero... Me llamó la atención eso. Sí, pero bueno, en Europa fue un problema similar, importante, sí. Muy Que importante. deben tener un nivel de esterilidad de esos vidrios que obviamente no se pueden hacer en cualquier kiosco, digamos. Y bueno, tiene que ver con esto de la definición de la pandemia y de la globalidad. Es decir, uno tiene que hablar de miles de millones de dosis y ya no de números que estemos habituados. Me genera el planteo que me hace Martín, y ahí a Oscar vamos, digo, primero reivindicar que entre la situación que estamos, el CONICET y la Universidad Nacional de San Martín, donde los compañeros de nuestro gremio de vasos son parte fundamental de la movida de la que estamos hablando, estén trabajando sobre la fase 2, creo, puedo estar equivocado, de una vacuna en Argentina. Pero lo que me dice Martín con el tema de la gripe me hace pensar que vamos hacia un futuro no muy lejano, donde, como estaba la vacuna triple, la vacuna sextuple, aparezca una vacuna de la gripe más COVID, ¿estoy muy equivocado, Oscar? No, de hecho va a ser así. Va a ser así. Es importante empezar a trabajar de modo distinto con el tema de las vacunas, porque ya hemos visto lo que ha pasado con el cuello de botella que se ha producido a nivel mundial, no solo con la producción del frasquito, sino con la producción de de la vacuna propiamente dicha. En otros casos también de algunos laboratorios produjeron ahí un bloqueo a nivel mundial, y de algunos países que hasta que no se terminen de vacunar ellos no van a permitir que el mundo se vacune, como Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Y Canadá, te quiero agregar a esa lista. Sí, agregalo. Son países que cuando terminen de vacunar vamos a empezar a vacunarnos en el tercer mundo. Entonces lo que hay que producir con las vacunas es un hecho. Yo estoy en esa movida a nivel internacional para liberar las vacunas, la patente de las vacunas del COVID puntualmente e inicialmente. ¿Por qué? Porque si no permitimos que los países reciban una transferencia de tecnología para producir las vacunas, hay países que van a estar recibiendo su primer dosis de vacuna en el mes de octubre del 2022. Y van a ser los países más pobres. Entonces, todos los países más pobres van a ser más segregados aún. Exactamente. Mira, la OMS creó algo que a mí me da vergüenza, que es el mecanismo COVAX. Me da vergüenza, ¿por qué? Porque en realidad es un mecanismo que funciona de modo solidario, en donde los países más ricos donan plata o donan dosis de vacuna a los más pobres. Eso es miserable. Lo que tienen que hacer es transferirle la tecnología para la producción de vacuna a los países que puedan transferir, como la Argentina, que puedan realizar y que lo puedan fabricar. Y desde acá empezar a llevarle vacunas a los países que estén más en problemas. Que esto no se transforme en, como dijo Estados Unidos, vamos a donar 400 millones de dosis de vacunas, que no sabemos cuándo las van a donar, porque puede ser el año que viene y va a ser muy tarde. Sino lo que hay que hacer es trabajar con las universidades, transferirle a los países que puedan ser receptores de transferencia de tecnología
y que puedan empezar a producir la vacuna del COVID, porque si este COVID lo dejamos circulando un tiempo más, vamos a estar en problemas. Hoy ya me hicieron una entrevista por una nueva variante, que es la variante de California, que Sí. es de terror esa variante, y es muy parecida y un poco más compleja que la P1 de Brasil, que ya es compleja, porque trae incorporado una mutación que no responde a las vacunas, es decir, que ya tenemos que generar vacunas Para la mutación nueva. Esta nueva variante. Eso, perdóname, déjame hacerte una pregunta muy técnica, pero así aprendo y los que nos están viendo capaz que también aprenden. ¿Eso quiere decir que el ARN de ese virus ha cambiado alguna de la información genética y entonces ya no la lee? Claro, o sea, no responde, digamos. El virus tiene unas 30.000 partículas. Entonces el virus cuando viene lo infecta Martín Follini en la réplica. No sea mala persona, sí. Espero no estar spoileando. No, es una volada, es una metáfora. No, pero mira, te explico cómo funciona. Tiene 30.000 partículas. Cuando entra en tu cuerpo, funciona como una fotocopiadora. ¿Viste que agarrás el DNI, lo pones en la fotocopiadora y te sale la primera fotocopia? Fantástica. Si vos agarrás la fotocopia y le sacás una fotocopia a la fotocopia, ya te aparece alguna pérdida de calidad. Y vos sacás una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, ya empieza. Y bueno, cuando sacaste 50 fotocopias, el producto final, vos mirás el DNI y en el otro lado ves otra cosa totalmente distinta. ¿Sí? No lo identificás como el original. Eso es lo que está pasando con el coronavirus en este momento. Cada vez que se copia en una persona, pierde unas 10-15 partículas. Se equivoca en el copiado, de las 30.000, copia mal 10-15. Cuando eso pasó por 40-50 personas, mutó y se genera una nueva variante del virus. Es tan grande la circulación del virus, y fíjate los países en donde se han dado las variantes más complejas: Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, los países en donde circuló libremente el virus, en donde tenemos las circulaciones más complejas. Por eso es importante que se produzca una transferencia en lo que es el sistema de patentes de vacuna para que todos podamos producir vacunas. Vamos a hacerlo rápido. Exactamente, lo vamos a hacer más rápido, porque si no vamos a convivir en pandemia durante décadas. Última pregunta, porque ya me tengo que ir a hacer la comida de los pibes, todos tenemos una vida, el biberón del bebé, el guiso para la abuela. Les juro que el calor que estoy teniendo en este momento, ya me bajé 4 vasos de agua. Bueno, últimas ideas, porque en realidad no sé si son preguntas. ¿Tenemos elecciones este año, Martín? Sí, tenemos elecciones. No me piense, no vamos a ganar, no va por ahí la pregunta. La verdad es que... ¿Cuál es tu opinión? ¿Suspendemos las PASO, las seguimos? La verdad que es una pregunta que tiene que analizarse también de distintos aspectos. Yo la verdad es que como dirigente político siempre aspiro a más democracia y no menos democracia. No, claro, obvio, estamos de acuerdo. Por supuesto que eso tiene que influir como un valor, ¿no? Ahora la realidad es que probablemente para el momento de las PASO, agosto, en pleno invierno en la Argentina, la situación de la que hablaba recién Oscar, probablemente nosotros, aún bajando la letalidad, estemos con mucha circulación y esa propia circulación sea la que nos esté arriesgando a que estemos generando nuevas y reproduciendo nuevas variantes, ¿no? Entonces, el riesgo es elevadísimo y me parece que en ese sentido hay que tener muy en claro que la situación epidemiológica, el avance de la situación epidemiológica tiene que ser... No es lo mismo, en clima o en temporada no es lo mismo las PASO en agosto que una elección en octubre, ¿no? No es lo mismo, para nada es lo mismo. A ver, yo hoy decía Oscar, hablaba del tema del calor, del frío, y por supuesto que nunca se puede analizar en base a un solo indicador. Entonces, yo lo que digo es, por un lado tenés la cantidad de personas susceptibles. Nosotros en la Argentina
tenemos niveles de contagio de personas que han transitado la enfermedad muy altos. En Ciudad de Buenos Aires seguramente estará cerca del 35-40% la gente que ya transitó la enfermedad, independientemente de que haya sido detectado o no. Ese es uno de los condicionantes, digamos, de la transmisión. Por otro lado, el que mencionábamos recién, que tiene que ver con la movilidad de las personas y el contacto entre las personas. Y por otro lado, por supuesto, yo entiendo la estacionalidad. Para mí una elección en agosto es absolutamente distinta a la elección en octubre. Bien, dicho esto, y como para cerrar con Oscar, está claro que la universidad debería tomar decisiones para sus situaciones particulares, y como hablábamos que no es lo mismo Patagonia Austral que Salta, que Córdoba, que Mendoza, que Entre Ríos, que Corrientes. Ahora, hay un método, perdón, no, hay un camino para poder encontrarle la vuelta a esta problemática. Digo, a ver, estoy pensando en voz alta, Oscar, te pido disculpas, por ahí no te puedo ayudar mucho, pero es, bueno, en este piso hagamos, pero si estamos por abajo de este piso, ni loco. ¿Existe eso desde la medicina o desde la salud pública, digamos? Sí, totalmente. Y lo hemos visto con los gráficos estadísticos que tiene... el centro que te tiré, ¿no? Claro, porque en realidad nosotros nos basamos un poco en esos indicadores. Hay indicadores por los que nosotros tendríamos que usar como... tendría que ser la Biblia para aquellos que son católicos. Digo, a partir de estos indicadores no tendríamos que ni siquiera movilizarnos como sociedad. Me parece que hay que trabajar un poquito más en ese sentido. Bueno, te cuento que el sábado mañana hay una marcha acá en Buenos Aires, pero bueno. Genial, hay marcha por todos lados, hay gente que le encantó la marcha y te digo que... Más en pandemia. Antes nunca, pero desde que empezó el coronavirus arranca. Grandes productoras de contagio han sido esa marcha, han sido toda una estrategia para poder incendiar la Argentina en cantidad de casos. Pero volviendo al tema educativo, yo creo que todavía desconocemos esta situación, Martín. ¿Por qué? Porque en realidad cuando apareció la pandemia nos guardamos y quedó la universidad dictada de modo virtual, de modo que no sabemos cuáles son nuestros indicadores en este momento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo meto en un aula 40 personas con ventanas abiertas? ¿Qué pasaría si son 100 personas? ¿Qué pasaría si son 20 personas? ¿Qué pasa si la podés hacer en una clase pública, afuera? Exactamente. No tenemos esa información. Lo desconocemos porque en realidad la mayor parte del tránsito en el mundo ha sido en la virtualidad. Entonces creo que vamos a tener que ir transitando de a poquito, arriesgándonos, metiendo en el aula una determinada cantidad de gente, ir probando, pero yo lo haría después de tener la gente vacunada. Es decir, no tengo dudas sobre eso. Creo que hay que esperar a tener... De tener la gente, hablamos de la del rango etario que nos llena las terapias intensivas, o de todos. De todos, de más de 18 años para arriba, todos vacunados. ¿Por qué? Porque el virus, las mutaciones nuevas, están viniendo por la gente más joven. Es decir, que en la gente más joven se están empezando a dar los casos más complejos y que dejan mayor cantidad de secuelas, ¿sí? Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque vos no te puedes quedar con una juventud con secuelas a largo plazo. Porque que además no sabes cuáles son hoy. Claro, es un daño estructural que vos le haces a un país. Vos haces desaparecer operativamente, laboralmente a toda una franja. Y hay secuelas cerebrales que son las más complejas, que todavía no las tenemos medidas en el tiempo, y respiratorias. Las respiratorias ya sabemos cuáles son. No queremos asustar a nadie, pero todos pueden mirar algún libro de historia y ver qué pasó con la polio, ¿no? Bueno, pero es que así, la polio hizo estragos en la vida de la humanidad. Digo, no hay duda de eso. Y este virus lo empezamos a ver y empezamos a aprender recién ahora. Es decir, es una pandemia que le hemos conocido desde la ciudadanía hasta el equipo de salud en vivo. Digo, todos hemos vivido esto. Todos fuimos parte de... Todos, contadores, ingenieros, bioinformáticos,
médicos, sanitaristas, enfermeros, la señora doña Rosa en su casa, todos. Es como cuando me dicen, che, ¿qué te parece la Revolución Francesa? Y yo no estaba, qué sé yo. Pero esto estaba. Aquí estaba. Me cae repiola, el Robespierre, todo, pero no estaba. Claro. Así es que, así como hemos construido todo esto a nivel social, nos va a pasar en las universidades con el regreso muy lento a la presencialidad. Pero yo lo haría solamente cuando todos estén vacunados, no avanzaría. Pero le ponemos sí algún grado de certeza a aquello que necesita una práctica. Todo lo demás en casa. No hay duda que eso es lo que te permite la virtualidad. Vos mandás la virtualidad a la mayoría de la gente y le permitía a los que tienen que hacer la presencialidad trabajar más tranquilo y aislado y gente cerca. Esa es un poco Martín, tengo el chat estallado de que queremos los archivos que mostraste. Así por que favor, ahora tengo mi WhatsApp conectado para que me mandes el... No sé si no vi que era un PowerPoint, era un Power, sí. Era un Power. Ahora ya te paso. Así se lo paso a la Secretaría de Prensa de FEDUR y lo reparte. Porque como te dije, al principio, por ahí no entendemos de medicina, pero ver el mapita nos ubica en una realidad de espacio-tiempo que aquellos que sabemos de estadística, pero no sabemos nada de medicina, podemos leerlo. Eso es una gran ayuda. Sí, la verdad que decime. Efectivamente es algo que te da un acceso a la información. Yo la verdad que, por supuesto, ya mismo les comparto, habitualmente todos los días comparto esta información en Twitter, pero ya mismo les paso. Yo lo iba a bajar ahí, pero te lo estoy manqueando en vivo y en directo. Sí, ya te lo paso. La verdad que hoy hablamos de muchas cosas que son siempre importantes y centrales y que muchas veces están ocultas. Y me parece que esa es una de las cosas positivas que ha dejado la pandemia, ¿no? Yo creo que hoy hemos estado hablando de los ejes de lo que deben ser una política de desarrollo de cualquier país. Estamos hablando de la educación, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la ciencia y de la tecnología, como pilares en los cuales muchos creemos desde hace mucho tiempo, que son los pilares que hacen al crecimiento y al desarrollo de las sociedades, ¿no? Bueno, la pandemia ha venido a dejar en claro de que efectivamente lo son. Aprovechemos también esto, ¿no? Aprovechemos de que aún los que son anti ponen a la educación hoy por hoy como bandera. Bueno, pongámosle contenido a esas banderas que muchas veces son simplemente para decir que vuelvan las clases, como recién nos criticaban, pero bueno, pongámosle el contenido que queremos como sociedad, porque nos merecemos una Argentina en la que todos querramos estar. Así que yo agradecerles mucho la invitación, agradecerles la generosidad de hacernos creer que sabemos algo. La verdad es que solo buscamos aportar y para lo que les pueda servir, por supuesto, a disposición. Yo te voy a contar una infidencia y luego, en el camino que nos lleva a la pandemia, que ya lleva 1 año y pico, mi celular, tu nombre en mi celular apareció, digo, más allá de que nosotros nos conocíamos, apareció no menos de 40 veces. Pero no venía de Corrientes, venía de Misiones, venía de Formosa, venía de Córdoba, venía de Santa Cruz. Digo, le voy a tener que llamar a este muchacho. Entonces lo llamo a Oscar, no ahora, hace como 6 meses, y le digo, che, Oscar, armemos algo. Y empezamos a caminar ese camino. Y en el medio, se va a acordar Oscar de nuestra charla, a veces hay que ser autorreferencial para entender. En el medio sale la firma de convenio de la Sputnik V. Y entonces explotó, el tema fue para el otro lado. Y bueno, hace poco me escribió un compañero y dice, che, mirá que tenemos pendiente. Vamos, se me había olvidado. Dicho esto, quiero decirte, Martín, que además de tu aparición en los medios, de tu referencia sobre el COVID, mucha gente ha empezado a verte desde la referencia política. Y eso ha cambiado la regla de juego. Así que si te sirve, no lo tomes como un consejo, sino como una opinión, quédate ahí. Movete de esa forma, que algo está pasando. Oscar,
voy a terminar con vos esta última. Digo, quiero a Oscar es un compañero de militancia, un vicesecretario general, yo llevo a Córdoba y agacho la cabeza y lo que me dice Atienza va y se hace, y tengo gente que en el chat está diciendo que es verdad. Así que, digo, pero además de eso, hoy es un rockstar. Hoy tiene sesiones de Facebook con 11.000 personas. ¿Sabés por qué pasa? Por la honestidad. Cuando uno es honesto, en la casa, en la calle, en la vereda, en el laburo y en una cámara, se nota. Y eso es lo que hoy venimos a decir. Ustedes saben del tema, ustedes hablaron claramente de lo que se está produciendo en la Argentina, de lo que se ha aprendido de ciencia, tecnología, educación, de medicina sanitaria. Nos obligó la pandemia. Espero yo haber estado a la altura de acompañarlo. Pero lo que sí les puedo asegurar, por las cosas que me están llegando al celular, que no va a ser la última charla que tenemos. Así que les quiero agradecer, les dejo 20 segundos a cada uno para despedirse. Viste como los futbolistas, a mamá, papá, al tío, saludo a la abuela, bueno, manéjenlo y cerramos por hoy y en breve tendremos otra. Bueno, le vamos a dejar cerrar al que sabe, así que yo simplemente muchas gracias, a disposición siempre y para lo que pueda ser de utilidad acá desde Corrientes, aportando también a federalizar la información. Central lo que acaba de decir Martín, federalizar un poco la salud pública. Me parece que ahí es donde hay que apuntar. Por ahí vamos a ir, vamos a buscar a amigos y compañeros que estén en distintos lugares con esto. Sí. Y sí, porque lo que hemos sufrido mucho ha sido la centralización del sistema sanitario y hay que apuntar a algo muy, muy simple, a que la gente no se enferme de cosas que no se tiene que enfermar, ni que la gente muera de cosas que no se tiene que morir. Así de simple. Me quería quedar con esa frase final, que me parece que es el eslabón inicial de lo que es la salud pública y entre todos podemos construir eso, ¿no? Lo que ha hecho Martín con las estadísticas ha sido eso, ayudar a la gente que no se enferme de cosas que no se tiene que enfermar y ni que se muera de cosas que no se tiene que morir, porque es una tragedia que la gente joven o la gente vieja, hablemos así, de 80 años, se haya muerto a los 80 años cuando podría haber vivido algunos años más y vino esta pandemia y se lo llevó. Bueno, un reconocimiento a todos, a todo el equipo de salud que ha perdido la vida en esta pandemia. En Córdoba tenemos más de 50 personas del equipo de salud que han dado la vida por nosotros, que gracias a ellos nosotros estamos acá. Bueno, un abrazo a todas las familias de ellos y que dieron la vida por esto tan simple, ¿no? Para que no nos enfermemos de cosas que no nos debemos enfermar, ni moramos de cosas que no tenemos que morir antes de lo que el tiempo, para todas las cuestiones culturales, de vida de cada uno de nosotros, lo determinen. Así que me quedo con eso. Y gracias a Martín y a Daniel Ricci, un abrazo también. El único dato de la estadística que no es un número, son siempre, y siempre lo van a ser, la cantidad de muertos. Ese es el único dato que no queremos que siga creciendo. Estamos haciendo este laburo, esperemos que sirva. Les quiero agradecer desde la federación, desde el laburo que hacemos con nuestros afiliados, con nuestros compañeros docentes en las universidades públicas. Esta charla, esperemos que tengamos más, pero no muchas. Esperemos que haya que dejar de explicar qué nos está pasando. Y les mando un abrazo desde la militancia política que compartimos y desde el agradecimiento por hacerme aprender un poquito más cada día. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Agradecerle a Daniel por esta oportunidad de que empecemos a hacer con estos conversatorios para hablar de la temática de la universidad y el COVID. Y hasta la próxima. Ojalá tengamos en poco tiempo muy pocas charlas. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Un gusto. No, gracias. Chao, Martín, chao, Oscar. Un abrazo.